Entonces estamos, papito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dios los bendiga una vez más. Bueno, miren, vamos a continuar con el tema de venciendo el espíritu de religiosidad. Amén. Creo que hemos ido aprendiendo algo, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, no voy a hacer mayor resumen, mis amados hermanos, porque ya el tiempo prácticamente nos cayó encima. Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23 es la base bíblica del tema. Amén. Donde la palabra del Señor nos muestra cómo los atenienses, prácticamente los griegos, ¿verdad?, eran religiosos, y a pesar de ser religiosos adoraban a un Dios que, como dicen ellos, el apóstol Pablo le dice, es desconocido para ellos, mas sin embargo lo adoraban. Y dice claramente ahí que era un Dios al cual no conocían, y la respuesta, yo creo que ya es clara, ¿verdad? ¿Cómo se vence al espíritu de religiosidad? En adoración, pero no una adoración en la que yo vengo y repito los cantos, ¿verdad? Sino un estilo de vida, el cual son los adoradores que Dios busca. Amén. Bueno, ya no voy a seguir. Prácticamente el espíritu de religiosidad, mis amados hermanos, lo que hace es cambiar la obra del Espíritu Santo por un demonio, ¿verdad? Y lo que resultamos haciendo ya no lo hacemos por voluntad propia, amén, sino lo hacemos influenciados por algún espíritu inmundo, amén. Y esto es lo delicado, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo decía que él en el ser interior se deleitaba en hacer o en buscar la voluntad del Señor, pero en el hombre viejo, ¿verdad?, en la naturaleza pecadora, él resulta diciendo, ¿verdad?, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Entonces dice él que hay una ley que pues prácticamente rige, manda o gobierna sus miembros, y esa ley, mis amados hermanos, no es nada más, nada menos que una influencia espiritual, no de parte del Señor, que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Por eso es que después, como no lo queríamos hacer, resultamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque vuelvo a la cara, porque no lo queríamos hacer. ¿Me voy dando a entender? Bueno. Segunda de Corintios dice, capítulo 11, versículo 4, que lastimosamente a veces hacemos este tipo de cosas, estoy parafraseando, por recibir un espíritu diferente. El versículo 14 y 15 dice que tanto Satanás como sus servidores se disfrazan de ángeles de luz, amén, o de siervos de la luz, pero al final, simple y sencillamente lo que buscan, mis amados hermanos, es hacer daño. Vean, yo les decía algo a los de la alabanza el día viernes, porque les prediqué también, de que una cosa es, mis amados hermanos, que ustedes o yo cometamos algún pecado, pero podemos decirlo así, pecado personal, si lo queremos llamar de alguna forma. Pero otra cosa es ya que yo con mis pecados quiera hacerlos caer a ustedes, o que mis pecados los alcancen a ustedes para que ustedes caigan también. Eso, si eso llegara a pasar, entonces toda aquella persona que comete pues sus propios pecados, ¿verdad?, delante del Señor es un pecador. Pero todo aquel que con sus pecados hace caer a otro, delante del Señor es un siervo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque está haciendo caer a otro. Y eso ustedes y yo, escúchenme, no nos lo podemos permitir. Después de grabar, porque estoy grabando, voy a tener una breve plática con todos, amén, para hacerles ver, mis amados hermanos, que si no, como padres sobre todo, si no nos ponemos ayúdenme a decir alguna palabra para no decir las pilas. Si no estamos atentos, el enemigo nos va a ganar demasiada ventaja y después van a parar llorando por sus hijos. Acuérdense lo que les estoy diciendo, después se los digo un poco más claro. ¿Por qué, mis amados hermanos? Miren, yo como pastor, yo no puedo venir, mis amados hermanos, y decir la iglesia que pastoreo y hablar mal, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Porque al final la Biblia muestra que las ovejas son el reflejo del pastor. De alguna forma, pues, se les está ministrando y pues se van pareciendo. Amén. Entonces no puedo decir que la iglesia está mal y un montón de cosas más. Pero lo que sí puedo decir, mis amados hermanos, es
que la Biblia dice que el pastor solo mira el rostro de sus ovejas y las conoce. Yo se los he dicho en más de una oportunidad a cada uno de ustedes y sin excepción, si nos sentáramos a hablar, yo tengo que decirle por lo menos un par de cositas a cada uno. Y les aseguro que esto no es al pastor le atinó, no, es que así es. Sus propios actos, mis amados hermanos, hablan por sí mismos. A veces uno está predicando y yo siento si el Espíritu da testimonio y el Señor les está hablando y se quedan así. Pero así tiesos se quedan de una vez. ¿Por qué? Para no hacer ningún rasgo, ninguna seña en la que el pastor pueda ver que me está dando, me está hablando. No hace falta que pase eso, mis amados hermanos. Bueno, entonces, estamos en esto acá. Nada más voy a hablar de esas dos cositas. Los significados de la palabra donde dice que los atenienses y vosotros adoráis. Amén. Esa palabra adorar. Dos cosas voy a mencionar nada más porque quiero empezar ya hoy. Imagínense 7 prédicas. Después voy a empezar con el desarrollo. La palabra adoráis significa ser piadoso, pero ser piadoso en relación a Dios, eso es adorar. Si así nosotros somos piadosos, mis amados hermanos, pero lo relacionamos a Dios, vamos a ser adoradores. ¿Se escucha algo raro, verdad? Vamos a ver si ya me trastearon acá, pero vamos a ver. Vale, que no estamos grabando. Vamos a ver, ahí ya no se escucha, ¿verdad? Bueno, entonces como les decía, ahí está, ser piadosos en relación a Dios, mis amados hermanos, significa adorarlo. Pero también dice que hay que ser piadosos en relación a los padres, y eso significa respetarlos. Ese respeto, mis amados hermanos, a ustedes como padres les pregunto, ¿cómo les gusta que sus hijos los respeten? ¿Solo cuando ustedes están delante de ellos? Eso, miren, eso hasta cierto punto les podría decir uno, tal vez en ese momento, espero darme a entender con esto, ni siquiera tal vez está esperando respeto en ese momento, cuando uno está delante de ellos. ¿Por qué? Porque uno como padre sabe que solamente la presencia de uno ahí en la casa hace que los hijos lo respeten. O sea, uno delante, ahora si ya es un extremo que uno tiene que estarle diciendo a los hijos estando en la casa, respetame, eso ya es un extremo. Pero yo creo que no hace falta cuando uno está presente estarle diciendo a los hijos, respetame, ¿o sí? ¿Por qué? Porque la sola presencia de uno en la casa les marca a ellos y les pone a ellos un alto. Pero ¿y cuando uno no está? ¿Les gustaría que lo respetaran ahí también? ¿Y cómo se puede ver reflejado el respeto ahí cuando ustedes no están? Que se comporten de la misma manera. Por ejemplo, es lo que a mí se me ocurre ahorita. Lo que la pastora dijo, así es, ¿verdad? Ustedes salen, van a trabajar y le dicen a sus hijos, te quiero aquí en la casa y no quiero que salgas. Y cuando ustedes se dan cuenta, no están en la casa. ¿Es eso respeto? Eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque solo cuando está la figura se someten y cuando no, hacen lo que quieren. Es exactamente lo que estamos hablando. Entonces, un hijo así, porque dice acá, ser piadoso en relación a los padres. Entonces está hablando de los hijos, ¿verdad? Un hijo así, lo que tiene es nada más religiosidad. ¿Cuál es el gran problema, mis amados hermanos, con la gente religiosa? ¿Alguien me puede decir por qué Dios contiende tanto con los religiosos? ¿O se deleita Dios con los religiosos? Yo pienso que parte de eso es algo que está escrito, dice que los religiosos prácticamente se basan solo a lo escrito, pero no buscan el Espíritu de Dios. Pues como dice la Biblia, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. ¿Escucharon? ¿Qué dijo la pastora?
Bien, hermanos, resumamos, los religiosos son hipócritas. No aman a Dios, por más que, ay, sí, yo le amo. ¿Por qué digo que no lo aman? Porque con sus hechos, y acuérdense la Biblia de Timoteo, demuestran que no le pueden servir, no le pueden honrar. Y miren, he estado escuchando algunas prédicas, y yo creo que todo esto se está dando porque Dios está preparando a la iglesia. Amén. Y la verdad, mis amados hermanos, imagínense, ¿de qué nos va a servir pasar tantos años dentro de la congregación y al final nos quedamos? Yo estoy por hablar con una persona, fíjense. ¿Y saben qué le voy a decir? ¿Les interesa o no? No, no les interesa. Bueno, empecemos con el desarrollo. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de cómo se vence o venciendo el espíritu de religiosidad. Amén. Ya hasta ahorita ya todo lo tenemos entendido. Se vence siendo adoradores, en adoración. Amén. Pero esa palabra también, uno de los significados que daba, si ustedes se dieron cuenta, es ser piadoso. Ahora bien, miren quién es, o qué significa, mejor dicho, la palabra piadoso. Dice, en relación a una persona, ¿quién es piadoso? Dice, les voy a leer primero el segundo significado y después el primero. Es una persona que inspira, o implica, o denota, dice, devoción por las cosas santas. Cosas santas. ¿Quién es un piadoso? Alguien que, lo vamos a resumir así, denota o se le echa de ver que es devoto por las cosas santas. Hay devoción, hay atención, hay atracción, se deleita, ¿viste? En las cosas santas. Podemos resumirlo en la santidad. Pues cuando yo empecé en el ministerio, a mí el Señor me habló acerca de una cita. No me acuerdo exactamente dónde está la cita, pero es eso en unas instrucciones que Dios le está dando a Moisés en relación a la vestimenta del sacerdote, y le dice que tenían que llevar una plaquetilla aquí en su frente y una inscripción que decía santidad a Jehová. Entonces yo mandé a hacer una manta que decía santidad a Jehová, y hubo gente que llegó a la iglesia y ya cuando nos conocimos me dijeron, mire pastor, a mí me invitaron, pero ¿sabe por qué me quedé en la iglesia? Por esa frase que tenía usted ahí. Y esa no es una frase cualquiera, está escrito santidad a Jehová. Amén. Entonces, si a alguien dice cosas santas, ¿verdad? Yo quiero hacerlo un poco más profundo. Si a alguien, ustedes y yo, le debemos santidad, ¿a quién es? Ahora digan, ¿qué es santidad para usted? No me vayan a hablar de apartado de para, porque eso ya todos lo sabemos. Pero ¿cómo viven ustedes la santidad? Haciendo lo correcto, buscando el Espíritu de Dios. Como que solo la pastora vino hoy, ¿va? ¿Y ustedes? Cambiando nuestro estilo de vivir. Cambiando nuestro estilo de vivir. Miren, dicen los que se dedican a estudiar la conducta del ser humano, ¿verdad? Que para cambiar un hábito se necesita un proceso un periodo, mejor dicho, de 21 a 40 días. ¿Han notado ustedes que han podido cambiar hábitos? ¿Y cómo? Mira, ahí estamos hablando de ellos que estudian la conducta, ¿verdad? No vamos a decir que la santidad es un hábito, amén, porque volvemos a lo mismo, la santidad es un estilo de vida, amén. Volvemos a lo que les dije la vez pasada. Si cuando ustedes nacieron el doctor dijo, es una mujercita, con el paso de los años, esa mujercita dejó de ser mujercita y se convirtió en una señorita, ¿va? Y con el paso de los años, el punto es que esa mujercita, esa niña creció. En lo espiritual es lo mismo, mis amados hermanos, amén.
Tenemos que crecer y tener una devoción por las cosas del Señor. Amén. No me acuerdo qué día yo pregunté si pudieran describir a la pastora con una frase, ¿cómo la describirían? No me acuerdo tampoco qué día. Pero después les pregunté, ¿y cómo me describirían a mí? Celoso, me dijeron. Ay, me dieron ganas de darle. No, pero por las cosas del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ese celo lo podemos ver en el Señor. ¿Sí? Tal era el celo que Jesús tenía, que llevó una vida en santidad. Pero cuando tuvo que ponerse en alto y poner en orden, también lo hizo. Y miren en dónde lo hizo. No lo hizo en la calle, lo hizo en la iglesia. Le salió a tirar un montón de cosas. Todo lo que tenía, ustedes ya saben lo que tenía ahí, lo tiró. Entonces tampoco podemos decir, ¿verdad?, de que tener ese tipo de alteraciones. Amén. Es que porque yo soy celoso de las cosas del Señor y toda la vida vive así. Otro significado de la palabra piadoso es que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Por eso le leí este después, porque este tiene que ver un poco más con la compasión, pero el otro, ser piadoso, tiene que ver más con las cosas santas, mis amados hermanos, y la santidad. ¿Qué dice la Biblia de la santidad? Sí, pero ahí le falta. Dice buscad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar qué? La paz y la santidad. ¿La buscamos, mis amados hermanos? ¿Hace cuánto la están buscando? Yo desde que me convertí al Evangelio, y les acabo de decir que yo los conozco, y se echa de ver, miren, se echa de ver, mis amados hermanos. Cuando ustedes intentan hacer las cosas bien, se echa de ver. Cuando andan mal, también se echa de ver. Entonces, la santidad no es algo que yo la busque cuando pueda, cuando tenga tiempo, si no tengo una tentación ahí para vencer, si no tengo un pecado en el que me deleite, si no tengo nada de eso, la busco. La santidad se busca en la tentación. La santidad se busca en todo tiempo, cada día, a cada momento, mis amados hermanos. Y entonces, como me decía hermano Javier, cuando venga la tentación, ni pío nos va a hacer la tentación. Amén. Pero si no vivimos en santidad, vamos a andar buscando nosotros la tentación, no para vencerla, sino para caer. Yo les decía a los de la alabanza el día viernes, les decía, si ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que dentro de la congregación hay alguien que está perdiendo a nuestros hijos, lo más práctico y lo más lógico que le digamos es que se aparte, me dijeron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué le van a decir a sus hijos que se aparte si tal vez el que lo está invitando, la que lo está invitando es de la alabanza, es de los servidores? ¿Por qué le van a decir que se aparte? ¿Por qué, mis amados hermanos? Y eso es lo que les quiero hablar rápidamente en 5 minutos. Hay Santa Cena hoy. Bueno, prepárenla y una vez tráiganla, porque ya se me fue el tiempo. Porque el hecho de que ustedes se hayan conocido aquí en la iglesia, mis amados hermanos, eso no indica absolutamente nada. Yo les hablaba a los padres el día viernes, bueno, habíamos 3, no les estén dando el permiso a sus hijos. Es que vamos a ir con los de la iglesia. ¿A qué? ¿A qué van a ir? Y después les digo lo que les tengo que decir. Pero bueno, ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos.
Íbamos a empezar a hablar entonces acerca de lo que es ser piadoso. Lo vamos a resumir así, lo vamos a dejar ahí. Ya solo vamos a esperar que traigan los elementos para participar de la Santa Cena, porque es importante lo que les tengo que decir. Tenemos que buscar la santidad. Amén. Yo ya les he comentado que en una oportunidad yo me quedé impresionado, mis amados hermanos, viendo una prédica de un apóstol que estuvo en Ebenezer. Él llama al ministerio de alabanza y suben. Y cuando yo vi, todos eran ancianos, o sea, bueno, adultos, mejor dicho. Ni un solo joven. Yo dije, ¿y por qué? ¿Por qué eso? De ahí me empecé a ver, a escudriñar yo y a recordarme en todos los ministerios de alabanza en los que he participado, todos son jóvenes. Y se mueven una de cosas que no les cuento porque ustedes ya saben. Entonces estoy pensando, mis amados hermanos, seriamente formar un ministerio de alabanza solo de adultos. Y los jóvenes, que maduren, que aprendan a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque toman los privilegios, mis amados hermanos, como un show. ¿Y la santidad? Si eso es lo más importante delante del Señor. La Biblia dice, y ustedes y yo no lo sabemos, que habrá ahí, dice, un camino, habrá una calzada. ¿Y cómo será llamada esa calzada o ese camino? Será llamado camino de santidad. O sea, hay un camino. ¿Y cómo se llama el camino? ¿Sí escucharon o no? ¿Cómo se llama? Camino de santidad. Y dice, ¿qué dice después? Miren cómo lo dice. Y cualquiera, así lo dice la Biblia. No van a pensar que estoy pasando lista. Por torpe, dice, que sea, pero si anda en ese camino, no se va a extraviar. Pero a veces, mis amados hermanos, nos las llevamos de saberlo todo. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Salirnos del camino de santidad, demostrando así en realidad lo torpe que somos. Y extraviados. Cada ratito extraviados. ¿Por qué? Porque no se ama la santidad. O no se conoce la santidad. O sea, ¿cómo se puede amar algo que no se conoce, verdad? Entonces, por eso, mis amados hermanos, fue que yo me di la tarea de empezar a estudiar este tema de la religiosidad, porque hay demasiada religiosidad. Entonces, lo que necesitamos, ¿qué es? Enamorarnos del Señor. Amén. Perdidamente, porque solo así se va la religiosidad. ¿Por qué? Porque todos aquellos religiosos, mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir, se quedan. Pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. ¿Por qué se quedaron sin el nombre del Señor echaban fuera demonios? Por religiosos. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que el que no sobrepase la justicia de los fariseos, se queda. Yo cuando leí esa cita por primera vez, yo me puse a llorar, fíjense usted. No entendía yo muchas cosas, ¿verdad? Y yo lloraba y lloraba porque yo le decía, yo empezaba en el evangelio, pero así en serio. Y pasé llorando, y en la primera oportunidad que tuve de ver al pastor Johnny le pregunté, porque yo me había quedado contristado. Porque yo pensaba en mi ignorancia, ¿verdad? Empezaba en el evangelio, ¿cómo voy a sobrepasar yo la justicia de los fariseos si ellos predican la palabra? Y yo apenas estoy empezando a tomar las cosas de Dios en serio, y yo, repito, y lloraba, porque yo decía, no, Señor, yo no me quiero quedar. De ahí me di cuenta, mis amados hermanos, cuando me explicaban y conforme fui escudriñando, de que lo único que necesitamos para sobrepasar la justicia de los fariseos es ser coherentes. Si digo que soy cristiano, entonces a vivir como tal. Eso es todo lo que se necesita. Pero si digo que soy cristiano y vivo como un pecador, como un impío, no la voy a sobrepasar. Entonces ya cuando entendí eso, ya por gusto estaba llorando. Amén. ¿Por qué? Porque basta, mis amados hermanos, con ser coherentes. Si decimos que amamos al Señor, entonces demostremos. ¿Cómo?
Sencillo, ¿verdad? Viviendo en santidad. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda.